Muy buenas noches. Somos estudiantes de la maestría en Educación en Bachillerato con mención a las ciencias naturales. En el módulo de Química y su didáctica tenemos como actividad final realizar un plan de clases. El grupo 12 va a presentar un plan de clase con respecto a los alcoholes. En el índice vamos a observar una introducción, objetivos, contenido, metodología, tipos de evaluaciones, recursos y conclusiones. Como introducción tenemos que al elaborar un plan de clase para el tema de los alcoholes, en la materia de química permite organizar de manera clara los contenidos, estrategias y recursos didácticos que faciliten la comprensión de los estudiantes. Este tema es fundamental dentro de la química orgánica, ya que los alcoholes son compuestos ampliamente utilizados en la vida cotidiana y en el proceso de industriales. Como objetivos, tenemos que en el currículum priorizado, en el área de los alcoholes, el objetivo de la clase es desarrollar habilidades de pensamiento científico con el fin de lograr flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento crítico, demostrar curiosidad por explorar el medio que les rodea y valorar la naturaleza como resultado de la comprensión de las interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico. En los criterios de evaluación tenemos que explicar las series homólogas a partir de la estructura de los compuestos orgánicos y del tipo de grupo funcional que posee, las propiedades físicas y químicas de los compuestos oxigenados, como lo es los alcoholes, aldehídos, ácidos, cetonas y éteres. Ya, en cuanto al contenido, vamos a decir una pequeña definición sobre los alcoholes. Decimos que los alcoholes los podemos definir como los alcoholes como procedentes de los hidrocarburos alifáticos mediante la sustitución de átomos de hidrógeno por el grupo funcional OH. Los hidrocarburos alifáticos son los hidrocarburos también llamados alcanos, ¿sí? Por otra parte, los llamamos monoalcoholes o polialcoholes si poseen un grupo OH o varios. Respectivamente, en su último caso se intercambian los prefijos. Si tenemos, por ejemplo, un alcohol, monoalcohol o solo alcohol. Si tenemos dos alcoholes, dos OHs, le ponemos di. Si tenemos tri, es porque tenemos tres alcoholes, tetra, etcétera, para indicar el número de grupos OH o grupos oxidrilos. La fórmula general del monoalcohol es el R, que es el grupo alifático, o el alcano de procedencia, y el grupo oxidril. Siguiente, compañero. Ya, en cuanto a la nomenclatura, cuando hablamos de nomenclatura es cómo los vamos a nombrar a los alcoholes, ¿sí? El nombre del alcohol se deriva de la cadena más larga que posee el grupo oxidrilo, más la terminación en ol. La posición del grupo funcional se determina cuando se comienza a numerar por el extremo de la cadena más próximo al grupo OH, en este caso el alcohol. Los sustituyentes se nombran de la forma acostumbrada, precediendo al nombre del alcohol. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver un ejemplo aquí que tenemos, un alcano de procedencia, por ejemplo, el etano. Tenemos con dos carbonos, CH3 se llama etano. Pero lo que nos dice acá, que vamos a cambiar la palabra, la terminación del alcano de procedencia del grupo alifático de ano por la palabra ol, ¿sí? Entonces, este etano sustituimos un hidrógeno, ¿sí? Eliminamos un hidrógeno por un grupo oxidrilo. Por lo tanto, por eso nos queda acá abajo. El etano es CH3 y para que se convierta en etanol, CH3CH2OH. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque el carbono siempre está rodeado de cuatro enlaces. Entonces, si yo tengo dos hidrógenos y el OH serían tres enlaces, más este enlace que se encuentra en la izquierda serían cuatro enlaces, ¿sí?
Entonces, el etanol quedaría CH3, CH2 con su grupo funcional OH, ¿sí? Entonces, para que quede claro, entonces es la sustitución en un alcano, por ejemplo, en el etano le quitamos un hidrógeno al carbono y se lo sustituye por un grupo oxidrilo. En este caso se llamaría etanol. Podríamos llamarlo 1-etanol, pero cuando se encuentra en el primer carbono, puede ser de cualquier lado de los dos extremos, va sobreentendido que va en el primer carbono. Siguiente, compañero. Vamos a mostrar algunos ejemplos de que se nos pueden presentar cuando ubicamos los grupos OH o los grupos oxidrilos o el alcohol. Por ejemplo, aquí tenemos propanol. Propanol, sabemos que viene del propano y el propano tiene tres carbonos. Aquí tenemos, por ejemplo, el primero, tenemos uno, dos, tres carbonos. Por lo tanto, quedaría, como les dije antes, el OH siempre queda, si no tiene un número precedente, si se dice solo propanol, significa que está en el primer carbón. Vamos a seguir en el ejemplo número B. Por ejemplo, aquí tenemos el 2-propanol. 2-propanol ya nos indica que en el carbono número 2 tenemos un grupo OH. Entonces, con este 2 significa que en el carbono 2 tenemos un OH. Por ejemplo, sabemos que el propanol tiene tres carbonos. Entonces, podemos enumerar la cadena de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como nosotros queramos, porque queda a la misma distancia el grupo oxidrilo. En este caso está en el número 2, por eso se llama 2-propanol. En el ejemplo número 3 tenemos 3-metil 1-pentanol, ¿sí? Entonces, aquí, como ya tenemos un radical alquilo, que es el CH3 que sale del carbón número 3 es el metil. Entonces, vamos a enumerar por donde, como nos dice la nomenclatura, por donde se encuentre más cerca el grupo oxidrilo a los extremos. En este caso, el grupo oxidrilo se encuentra más cerca por la derecha, o se encuentra al inicio, mejor dicho. Entonces, enumeramos de derecha a izquierda. La cadena más larga va a ser la lineal, uno, 2, 3, 4 y 5. Y tenemos que en el número 3 tenemos un metil, ¿sí? Tenemos un radical metil. Por lo tanto, ponemos el nombre 3-metil. El 3 es el que en el carbón número 3 hay un metil y 1-pentanol, o si queremos llamarlo también pentanol. Pentanol, ¿por qué? Porque tenemos 5 carbonos, por lo tanto será pentanol, ¿sí? En el siguiente, en el ejemplo, en el D tenemos 3-hexen 1-ol. ¿Qué significa hexen? Que en el hexen significa que tengo primeramente una cadena de 6 carbonos, ¿sí? Cuando yo tengo 3-hexen que termina en, significa que en el carbón número 3 hay un doble enlace y 1-ol, dice ahí. Entonces, determinamos que en el carbón número 1 tenemos un alcohol, ¿sí? Y en el carbón número 3 tenemos un doble enlace, ¿sí? Entonces, numeramos de derecha a izquierda. Como nos dice la nomenclatura, siempre donde está el grupo oxidrilo, en este caso el OH o el alcohol, está más cerca al extremo derecho. Numeramos uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso ponemos hexen, porque vamos a hablar del hexano, ¿sí? Y ponemos 3-hexen, de nuevo repito, porque en el carbón número 3 tenemos un doble enlace. Si tuviéramos un triple enlace sería hexin, ¿sí? Entonces, como tenemos en el 3-hexen 1-ol, significa que en el 3 tenemos un doble enlace y en el 1 un alcohol. Siguiente, compañero. Ya, vamos a ver aquí unos ejercicios para que los estudiantes puedan realizarlo. Hemos puesto algunos ejercicios aquí. Aquí vamos a elegir la cadena más larga primeramente en el ejercicio número A y ellos van a tener que ponerle el nombre. En este caso, la cadena más larga sería de derecha a izquierda por donde se encuentra el grupo oxidrilo en el primer carbono. Sería uno, 2, 3, 4 y 5. Se ramificaría para arriba. Entonces, el nombre quedaría. En el carbón número 2 tenemos 2 radical metil. En el carbón número 3
tenemos otro alcohol, ¿sí? Si nos damos cuenta, tenemos otro OH. Y en el carbón número 4 tenemos un radical metil. Y el carbón número 5 que se va ramificando para la parte de arriba. Siempre tenemos que elegir la cadena más larga. En este caso, el nombre que ellos tendrían que poner, por ejemplo, sería, como tengo en el 2, en el número 2, tengo radical metil 2,2,4, eh, trimetil 1,3. ¿Cuántos carbonos? Uno, 2, 3, 4, 5. Pentano, diol. Diol, utilizo el sufijo di porque tengo dos alcoholes. En el siguiente tenemos, por ejemplo, en el ejercicio B, vamos a escoger también igualmente el lado por donde se encuentra el radical, el oxidrilo más cercano al extremo. En este caso está por la izquierda, lo vemos que está en el segundo carbón, porque si nos vamos de derecha a izquierda, lo vamos a encontrar al primer oxidrilo en el tercer carbón, ¿sí? Entonces, el nombre de este quedaría, como tiene la cadena más larga, es la lineal, tiene uno, 2, 3, 4, 5 carbonos, entonces estaríamos hablando del pentano, ¿sí? Y a este pentano tenemos que agregarle el ol para que se convierta en un alcohol, ¿sí? Entonces, tenemos que en el carbón número 2 también tengo un radical metil para la parte de abajo. En el carbón número 3 también tengo un radical metil para la parte de abajo. Entonces, quedaría 2,3 dimetil, 2,3 dimetil, porque tengo dos radical metil, 2,3 también pentano diol, porque tengo dos alcoholes. Y así ellos, entonces, explicándoles lo anteriormente, la nomenclatura, todo eso, sería lo que ellos tendrían que ir realizando este ejercicio. Siguiente, compañero, para terminar. Y lo que deben saber siempre ellos son las utilidades. ¿Sí? Las utilidades de los alcoholes en la industria, por ejemplo, se utiliza como solvente industrial para disolver pinturas, tintas, cosméticos, etcétera. Como combustible, el etanol se emplea como biocombustible o aditivo en gasolinas. Materia prima química sirve para fabricar plásticos, detergentes y otros compuestos orgánicos. Utilidades del alcohol en la medicina, como desinfectante y antiséptico, se usa para limpiar heridas, manos y superficies médicas. Como solvente farmacéutico disuelve principios activos en jarabes, gotas y otros medicamentos líquidos, y como conservante de medicamentos previene el crecimiento de bacterias y hongos en soluciones médicas. Eso sería en cuanto al contenido. Bueno, en la metodología se va a aplicar una estrategia metodológica activa y participativa, pues, ¿no? Este de aquí va a contener un inicio dinámico alrededor de unos 5 minutos en donde se va a realizar un juego que puede ser descubrir los compuestos orgánicos, ¿no? Esto para poder activar conocimientos previos de manera lúdica. Esto también va a poder estimular la curiosidad y la conexión con el contenido. Se debe explicar en qué consiste el juego y también hacer preguntas de qué enseñanzas nos puede dejar, ¿no? Como segundo punto, una reflexión guiada, asimismo, que durará unos 5 minutos. Esto es para los conocimientos previos. Se van a realizar preguntas claves sobre la formación y tipos de compuestos orgánicos. Por ejemplo, cómo están formados los compuestos orgánicos, qué otros compuestos orgánicos conocen. De esta manera se va a promover el pensamiento crítico y la recuperación de conocimientos previos. Siguiente. Como tercer punto, se hace una construcción del conocimiento, lo cual lo vamos a dejar ligado a unos 30 minutos, en donde se va a dar una explicación de las familias de compuestos oxigenados y la nomenclatura de los alcoholes, ¿no? Se va a poder usar el texto escolar. Se va a hacer el análisis de ejemplos y propiedades de alcoholes, ¿no? También así mismo una lectura y resolución en grupo y nomenclatura de alcoholes y los ejemplos. Como cuarto punto va a ser la aplicación práctica, que va a durar alrededor de 40 minutos, en la cual se van a hacer la resolución de ejercicios del texto en forma individual, o también se va a hacer resolución de problemas con la supervisión del docente en este caso. Esto va a ser una evaluación formativa a través de la práctica directa y explicación de conceptos. Siguiente. Siguiente. Entonces, vamos a tener un enfoque didáctico. ¿Y qué vamos a obtener? Un aprendizaje significativo con base en la experimentación y conceptualización,
un enfoque constructivista donde el estudiante va a participar activamente en todo el proceso de aprendizaje y va a fomentar la autonomía, un trabajo reflexivo y para resolución de problemas reales relacionados al tema, pues, ¿no? En este caso, los alcoholes. Eso. Continuamos. Buenas noches. Una vez visto todos los temas y la metodología que se va a utilizar para esta clase, los chicos van a poder tener estos siguientes indicadores de evaluación. Referido del currículum priorizado en el área de ciencias naturales, los estudiantes ya podrán explicar el conocimiento de los grupos funcionales, las propiedades de los compuestos orgánicos, determinando sus fórmulas, aplicar la nomenclatura de los compuestos orgánicos, analizando las clases de isomerías también, siendo un poquito más directo con los criterios de evaluación. El estudiante va a identificar las estructuras generales de los alcoholes orgánicos, clasificar alcoholes como primarios, secundarios, terciarios, según su estructura, aplicar la nomenclatura UPAC en la escritura de las fórmulas de los alcoholes. Por supuesto, reconocer las propiedades físicas y químicas básicas de los alcoholes. Bueno, los indicadores de logro, los chicos, eh, vamos a darnos cuenta que sus indicadores de logro serán cuando respondan correctamente las preguntas de opción múltiple sobre las estructuras y las nomenclaturas, completan fórmulas o nombres de alcoholes a partir de estructuras dadas, relacionan compuestos con sus propiedades o tipos, ya sean primarios, secundarios, justifica de forma breve las diferencias entre los tipos de alcoholes. Para los instrumentos de evaluación vamos a utilizar en los cuestionarios ítems como las opciones múltiples, completar enunciados, relacionar columnas y respuestas breves. Obviamente, cada evaluación va a tener su respectiva rúbrica de evaluación eh, para evaluar la participación en tal caso de individual o grupal. Por supuesto, también una lista de cotejo para las tareas. Aquí podemos tener un ejemplo de una evaluación bisemestral acerca de los alcoholes orgánicos, en donde sería la parte de opción múltiple, de seleccionar la respuesta correcta. En la parte 2, vamos a tener otra pregunta objetiva de verdadero o falso, todas relacionadas directamente con los temas que se han visto. Y la parte 3 sería respuestas cortas, ¿ok? Los chicos tienen la libertad para poner y plasmar su propio conocimiento como ellos entendieron la clase en este tipo de preguntas. Gracias. Bueno, como recursos tenemos lo que es la guía del docente, el currículum priorizado, el texto del estudiante, la pizarra, los marcadores, hojas cuadriculadas, esferos, lápices y borradores, que es lo que encontramos en nuestras aulas. Sí, a continuación tenemos lo que es la conclusión. Al utilizar un plan de clase bien estructurado que combine lo que es la teoría, la práctica y la aplicación contextual, este fortalece el pensamiento crítico y la capacidad del análisis y la conexión entre los conocimientos científicos y su utilidad en el entorno. Además, motiva al estudiante a desarrollar un buen aprendizaje más activo y significativo. Gracias. 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 Bye.